Ya son las 11:01 AM y vamos a dar inicio a nuestra charla. Bienvenidos. Esta va a ser una charla liderada por nuestro aliado PwC, en donde trataremos las novedades en los pagos laborales no salariales, y los temas a abordar serán consideraciones sobre los pagos laborales no salariales, sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de diciembre de 2021, interpretación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de diciembre del 2022. 2021, si no estoy mal. 21. Perfecto. En el día de hoy contamos con unos invitados especiales que son de mucho valor para nosotros aquí en AmCham Barranquilla. Tenemos a Nasira Lamprea, que es socia de Impuestos y Servicios Legales de PwC Colombia. Nasira es abogada de la Universidad de La Sabana y cuenta con una especialización en tributación en la Universidad de los Andes, así como también con un diplomado en sociedades de la Universidad del Rosario. También cuenta con un diplomado en Derecho Probatorio de la Universidad Pontificia Javeriana y una especialización en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Nasira lidera como socia de PwC en las oficinas de Barranquilla y Medellín, así como también en litigios y procesos de carácter tributario. Apoya a algunos clientes de Tax Compliance en Tax Management y es miembro de la firma desde 1991. Ha sido conferencista y expositora de la Asociación de Ejecutivos de Finanzas en temas de actualización tributaria y aspectos fiscales para ser tenidos en cuenta en los cierres de año corporativos. Así es, también expositora para la Cámara Tributaria de la ANDI FENALCO y cámaras de comercio binacionales. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Ha liderado importantes proyectos de tax management o tercerización de las funciones tributarias de las compañías, especialmente para empresas del sector farmacéutico, aeronáutico, retail y entre otros. Sin más preámbulo, Nasira, para nosotros es un gusto tenerte aquí liderando esta charla virtual y te concedo la palabra para dar inicio a nuestra charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos este espacio para compartir con ustedes. Realmente quien nos va a colaborar y quien va a manejar esta charla es Germán Benítez, abogado laboralista, una persona con amplia experiencia, 15 años trabajando en todo este ámbito, en temas laborales, seguridad social, temas migratorios. He tenido la oportunidad de participar con él en otros eventos y realmente una persona que ha podido profundizar, no solamente desde el punto de vista con los clientes, sino también desde su parte académica, en todo esto de la base para efectos de la cotización a aportes a la seguridad social. Donde cada vez todos ustedes se dan cuenta que esto tiene gran importancia. Esto está necesariamente unido al ámbito tributario, en la medida en que todos sabemos que la parte de aportes a la seguridad social es una de las condiciones para que las empresas puedan deducir todos los costos y gastos laborales. Cada año el gobierno ha venido trabajando de una forma buscando un poco más de transparencia, de coordinación, una mayor fiscalización en relación con este rubro. Tan es así que todos conocemos, se creó la UGPP hace ya varios años, una institución dedicada exclusivamente a la fiscalización, pero donde ya existe una comunicación directa entre la UGPP y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, esto ha hecho que cada de los procesos que tengamos por parte de estas dos entidades cobren una gran importancia, porque vuelvo y les digo, cada uno tiene unas consecuencias, no solamente desde el punto, inclusive desde el punto de vista tributario, sino también desde la perspectiva laboral. Hoy, cuando nos estamos refiriendo a temas de pagos laborales, pues estamos viendo que tenemos tres condiciones para la deducibilidad de los mismos. Estamos hablando de
la obligatoriedad de someterlos a retención en la fuente, el tema de verificar que se hayan hecho los aportes a la seguridad social en forma correcta. Y ahora tenemos un elemento adicional que es el tema del documento soporte de nómina. Entonces miren que todos estos elementos cada vez van cobrando más importancia y cada vez van a darle mucho más elementos a la Administración de Impuestos Nacionales y a la UGPP para efectos de verificar la correcta determinación de los mismos. Y pues sabemos que al comienzo salió la UGPP sacando una serie de conceptos, circulares, algunas la demandamos, ganamos el proceso donde logramos verificar que realmente la UGPP no tenía la razón desde la perspectiva de algunos elementos o bases que se deberían tener en cuenta para efectos de la liquidación de los aportes. Y han existido varios pronunciamientos y precisamente viene este que es el que queremos compartir hoy con ustedes, que lo va a compartir Germán en un análisis muy profundo. Este fallo del Consejo de Estado del 9 de diciembre del 2021, donde comienza a fijar unos lineamientos de realmente qué es lo que yo debería considerar en esas bases para efectos de cotización. Entonces, bueno, por la importancia, le doy la palabra en este momento a Germán. Germán, muchísimas gracias. Germán es gerente nuestro, abogado en el área laboral y está completamente a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Nasira, y buenos días para todos. Un gusto acompañarlos en este espacio. Voy a presentarles, voy a poner aquí en pantalla una presentación. Por favor, indíquenme si la están viendo. Sí, Germán. Sí, sí se ve. Sí, correcto. Perfecto. Maravilloso. Bueno, el tema que nos ocupa es particularmente sobre las novedades frente a los pagos laborales no salariales. Y para llegar a este tema, creo es muy importante que hagamos una agenda en la que abordemos primero unas consideraciones sobre los pagos, tanto de carácter salarial como no salarial, sentando en este espacio unos criterios muy claros sobre qué podemos pensar son los pagos salariales y qué son los pagos no salariales para así poder diferenciar muy específicamente cuáles son sus derroteros en cada una de estas categorías. Hablaremos luego de la sentencia de unificación y posteriormente les vamos a dar nuestra interpretación de dicha sentencia, la cual de plano les puedo anticipar no compartimos en muchos de los postulados establecidos por el Consejo de Estado. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con las definiciones. ¿Qué es un pago constitutivo de salario? En Colombia, todos creo tener claro que el Código Sustantivo del Trabajo rige para todas las relaciones laborales y que independiente de las consideraciones tributarias que puedan darse, el Código Sustantivo es la regla general para todos los efectos de lo que es salario y de lo que conlleva una relación laboral. Por lo que este mismo código establece en su artículo 127 que todo lo que recibe un empleado es salario, independientemente de la denominación que se le dé. Y luego, en ese artículo, se presentan unos ejemplos que ilustran qué debe entender una empresa como salario. Este principio general nos lleva a lo que ustedes están viendo en pantalla, a establecer que dentro de todos esos posibles pagos tenemos como salariales, primero, los pagos que se acuerdan como tal como salario, es decir, aquellos que en el contrato se dice será salario tanto dinero, será salario tantos beneficios en especie, serán salario estos beneficios adicionales a la compensación básica mensual, y estos tienen característica salarial plena. Las comisiones. ¿Qué es una comisión? Es un pago que el empleador otorga a sus trabajadores por un sobreesfuerzo que ellos generan en un desarrollo, ya sea comercial o en un desarrollo de alguna línea de servicio. En general, las comisiones no solamente se circunscriben a las ventas, a un aspecto puramente comercial, sino también al cumplimiento de objetivos por parte del trabajador. Por lo que en general,
cuando a un empleado, yo empleador, le pongo unos objetivos a cumplir y que él debe desarrollar, ya sea dentro de su ejecución regular del trabajo, como extralimitándose o haciendo trabajo adicional, pues todo esto se entiende dentro del gran concepto de comisiones y por ende, por mandato de la Corte Suprema de Justicia, en unas sentencias ya reiteradas desde hace mucho tiempo, deben ser entendidos en todos los casos como salario. No vale el pacto en que las excluya de la base salarial. Otro punto salarial también claro son los viáticos permanentes destinados a manutención y alojamiento, ya que a pesar de que nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo sobre cuáles son los viáticos y qué es un viático, creo que lo más fácil es definirlos, diciendo que un viático es cuando se le paga al trabajador un dinero para que éste se desplace fuera del sitio acordado para el desarrollo regular del trabajo. Viáticos desde lo laboral no son los pagos que yo le hago al empleado para transportarse, por ejemplo, dentro de la ciudad contractual. Pongamos un ejemplo. Si decimos que el trabajador va a desarrollar sus funciones en Barranquilla, si esta persona se desplaza a Santa Marta, ahí se encuentra viaticando desde el punto de vista laboral. Pero si la persona dentro de Barranquilla está moviéndose, está generando gastos por un taxi, está generando Uber, está generando alguna serie de gastos, por ejemplo, de cenas o algunos amenities que se le dan a los clientes, pues este no es un caso de viático laboral. Puede que para otros efectos sí, pero para efectos laborales no lo es. Dicho esto, cuando una persona se desplaza por fuera de la sede contractual, la sede habitual de labores, pues se entiende que está desarrollando un trabajo excepcional o está desarrollando un trabajo que en principio lo hace modificar su día a día regular, incluso su mero, su mero sistema de vivienda. Por lo que para la ley laboral, cuando esto se vuelve algo recurrente y cuando tiene el fin de pagarle al trabajador sus gastos de alimentación y los gastos para alojarse en alguna parte, se entiende que esos pagos son de carácter salarial. Aquí el gran punto en materia de viáticos es qué se entiende por permanentes, cuando los viáticos se vuelven recurrentes y para lo cual existen algunas propuestas que se hacen a nivel de empleadores y trabajadores, pero lo más recurrente es establecer a nivel de política cuando unos viáticos de carácter laboral se transforman en viáticos permanentes y por ende tienen una connotación salarial. En esos casos, en todos, por supuesto, se toman como pagos constitutivos de salario y que son base de la seguridad social. Y por último, otra categoría que queremos mencionar son las horas extras y los días, el trabajo en días de descanso, como quiera que todos estos recargos que por mandato de la ley deben pagárseles a los trabajadores cuando estos pues generan un trabajo adicional, finalmente se consideran como trabajo y al ser remunerados deberán ser siempre salariales y base de cotizaciones y aportes al sistema de seguridad social para fiscales y prestaciones sociales. Este es el gran marco de los pagos salariales. Veamos ahora los pagos que pueden ser no constitutivos de salario. Y aquí quiero sentar una base también muy importante de que terminológicamente decir que un pago es no salarial tiene una implicación distinta a que un pago sea de carácter no salarial por un pacto de exclusión salarial. Es decir, hay pagos que por su naturaleza son no salario y hay pagos que por su naturaleza en principio serían salario, pero que las partes han decidido excluirlos de la base de cotización de aportes. Por eso, y lo vamos a ver más adelante, hablar de pactos de desalarización es jurídica y terminológicamente inadecuado, porque un pago que por su naturaleza es salario, si yo digo que le aplico un pacto de desalarización,
estoy generando una contradicción teórica y jurídica que es muy peligrosa y que incluso la Corte Suprema de Justicia ha tratado de aclarar diciendo que los pactos de desalarización no son válidos. Por supuesto, al ver eso, pues sale todo el mundo diciendo, pero ¿cómo así que no son válidos? No, es que lo que es válido son los pactos de exclusión salarial, porque en sí mismos los pactos de desalarización no existen. Lo que existen son pactos de exclusión salarial. Dicho esto, hablemos de cuáles son los pagos no constitutivos de salario. El primero, los medios de transporte. ¿Por qué? Porque son una herramienta de trabajo, porque son un pago que yo le hago al empleado para que éste se movilice en desarrollo del trabajo y las funciones que yo como empleador le impongo. Los gastos de representación, todos estos pagos que se hacen en el día a día para, por ejemplo, tener a un cliente contento o traerlo, captar su atención o traerlo para más negocios. Sobra decir que un gasto de representación pues no es salario porque en principio no está diseñado para que el trabajador se enriquezca, está diseñado para que el empleado, el trabajador, pague algo en pro y en función del trabajo que se le encomienda. Las prestaciones sociales, uno diría, ¿qué son las prestaciones sociales? Son obligaciones patronales de realizar pagos al trabajador por unos específicos propósitos. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías son un ahorro obligatorio que debe generar el empleador para preverle al empleado una posible vulneración o perjuicio durante un posible desempleo, sea autodesempleo, es decir, por una renuncia, o porque el empleador decidió concluir el contrato laboral por cualquiera de las causas o razones o incluso fines que se le puedan llegar a dar. Entonces, las prestaciones sociales en principio no son salario porque su naturaleza es que son obligaciones o pagos de obligaciones laborales surgidos por mandato de la ley para unos propósitos muy concretos, no para remunerar ni para reintegrarle al trabajador un valor. No están buscando incrementar patrimonialmente al empleado, lo que están buscando es suplir unas necesidades que la misma ley entiende el empleado puede llegar a tener si se dan algunas condiciones. La indemnización por terminación sin justa causa, por supuesto que no es salario, porque la indemnización lo que tiene es un fin reparatorio, está buscando reparar, resarcir o inclusive compensar de alguna forma un perjuicio que se le causa al empleado cuando se le termina su contrato. Luego, es apenas obvio que no hace sentido que se le entienda como salario porque no tiene una naturaleza de incrementar patrimonialmente al trabajador de ninguna manera. Ya con esto, estos cuatro que les acabo de mencionar son los que por su propia naturaleza son no constitutivos de salario, pero como estamos en un espacio en el que se habla mucho, de pronto inapropiadamente, de pactos de desalarización y de pagos no constitutivos de salario, pues aprovecho y les cuento otros que son factores que en principio podrían ser salario, pero que por algunas circunstancias puntuales deben excluirse de la base salarial. Ejemplo, la bonificación por retiro. Una bonificación por retiro que muchas veces tiene una característica de intentar que el trabajador acepte irse de la compañía, pues en principio tiene una característica y es remunerarlo, pero en su esencia es un pago con el que estoy transformando una indemnización por un pago que le ponemos un nombre diferente. Luego mal haríamos en decir que es un pago constitutivo de salario. Los aportes voluntarios a fondos institucionales de pensiones, que son mecanismos para incentivar al trabajador a mantenerse en una empresa y que igual sirven de mecanismo para reducir las cargas tributarias o también las cargas prestacionales del empleado. Estos aportes voluntarios normalmente están precedidos de un pacto de exclusión salarial y como son pagos que se consolidan en un fondo y que no son de libre disponibilidad del trabajador, pues en principio no lo incrementan patrimonialmente en un primer momento, luego también mal haríamos en considerarlos como salariales. Las sumas transaccionales, que son prácticamente lo mismo que las bonificaciones por retiro, pero que su origen no surge únicamente de la voluntad del empleador de darle un dinero al trabajador cuando termina su contrato, sino que están completamente precedidos y son, por supuesto, una consecuencia de un acuerdo de transacción normalmente para terminar el contrato de trabajo
o para saldar una situación que en el pasado afectó a las partes y que se quiere a través de dicho documento aclarar y dejar a paz y salvo a las partes. Por ende, las sumas transaccionales tampoco son salariales. Los viáticos ocasionales, bajo la lógica que les explicaba en la anterior diapositiva, como decíamos, los viáticos pues, son los pagos que yo hago por los desplazamientos que los trabajadores hacen por fuera de la sede. Luego, si estos son ocasionales, es decir, no son recurrentes, se dan una que otra vez, pues también son pagos que no son constitutivos de salario. Y por último, el auxilio legal de transporte. El auxilio legal es, como su nombre lo indica, una ayuda que la ley obliga al empleador a concederle al trabajador, entendiendo que para ciertas personas que reciben un salario por debajo de los 2 salarios mínimos, es importante y necesario ayudarle para que se transporte con el fin de desplazarse y, por supuesto, cumplir sus funciones. La misma naturaleza tiene el reciente auxilio de conectividad, el cual, por supuesto, nace en pandemia en el 2020 y que recientemente con las leyes tanto de trabajo en casa como de trabajo remoto, pues se han vuelto muy famosos en la medida en que esos son auxilios que se están tomando la característica de permanentes. Dicho esto, y en esta misma línea de ideas, la sentencia del Consejo de Estado se enfoca puntualmente en darle interpretación a este artículo que ustedes están viendo en pantalla, que es el famoso artículo 30 de la Ley 1393 del 2010. Me permito leerlo únicamente para que todos estemos en la misma página. Dice el artículo: sin perjuicio de lo previsto para otros fines, y ya les explico qué significa eso, para los efectos relacionados a los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, ojo con esto, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Disgreguemos el artículo. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines significa que, a pesar de que este artículo lo que está generando es contextualizarnos únicamente en los temas de la seguridad social, para otros aspectos se pueden tener otro tipo de interpretaciones, pero este artículo aplica únicamente para el tema de seguridad social. Dice, para los efectos relacionados a los artículos 18 y 204, estamos hablando de los aportes al subsistema de pensiones y al subsistema de salud. Posteriormente, en normas complementarias, se adicionó, no directamente al artículo, pero se entiende que también aplica para los aportes al subsistema de riesgos laborales. Los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares. Aquí nos excluimos a los trabajadores del sector público, llámese trabajadores oficiales y por supuesto servidores, porque con ellos hay un régimen completamente diferente en materia de sus asignaciones. Y dice, no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Remuneración, y aquí es muy importante también sentar este efecto, esta es una norma que nace tiene un origen tributario, por lo que cuando se habla de remuneración, aquí se está hablando prácticamente de ingresos, o sea, que no hacen parte del total del ingreso. Los dejo con esto para que podamos ver, y con esta diapositiva no la presenté antes, veamos que hay una interpretación que por lo menos hasta antes de la sentencia del Consejo de Estado se venía generando sobre cómo leer este artículo. Y lo que entendíamos, aunque esto ha venido con una evolución un poquito tortuosa con la UGPP, es que lo que se debe meter en ese cálculo que propone la UGPP, que propone la ley, son los pagos laborales no constitutivos de salario. Volviendo a lo que les decíamos, aquí se incluyen para la UGPP todos los pagos no constitutivos de salario. Por eso es que para la UGPP van las prestaciones, van los gastos, van los reembolsos, van los viáticos de cualquier naturaleza, porque para ellos la lectura que le dan es que son todos los pagos laborales no salariales. Pero la forma correcta de leerlo, por lo menos lo que hemos hecho muchos los abogados que nos dedicamos a esto, y en esto créanme que nos hemos dado muy duro para entender ese artículo, es que lo que debe entenderse es que al decir el artículo el total de la remuneración, estamos hablando de pagos laborales no constitutivos de salario que tienen la característica
de incluirse como parte de la remuneración, es decir, de ser un ingreso. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son los pagos que un empleado recibe que pueden contarse como un ingreso? Por supuesto, salario. Los pagos que surgen de un pacto de exclusión salarial, por ejemplo, un bono, un auxilio de movilidad, un auxilio de transporte extralegal, un auxilio de educación. Los pagos, los pagos que surgen de un regalo que le hace el empleador al trabajador, o aquellos pagos que por mera liberalidad y de manera ocasional da el empleador al trabajador por una razón muy específica. Estos pagos son los que deberían meterse dentro del cálculo propuesto por el artículo 30, no las prestaciones y no los gastos, ni los reembolsos, ni ninguno de estos otros pagos que, como les contaba en la anterior diapositiva, tienen una naturaleza jurídica diferente. Esa es la lectura que teníamos hasta antes de la sentencia del Consejo de Estado. Y aquí les tengo un ejemplo. Supongamos que un trabajador recibe un salario ordinario de 4 millones de pesos, que recibe además o tiene un auxilio o el empleador le concede mejor un beneficio de medicina prepagada que lo paga directamente a la prepagada, pero que igual se lo está haciendo en beneficio al trabajador, y que le entrega un bono por mera liberalidad de 3 millones de pesos. Luego el ingreso de este trabajador en ese mes es de 7.200.000 pesos para nuestro ejemplo. Aplicando la teoría que les estoy formulando, no la de la UGPP, la teoría que manejamos muchos abogados en esto, tenemos que el empleador debería calcular si existe o no un exceso del 40%. Para tal efecto, le aplicamos el 40% al ingreso que recibe esta persona, que para este ejemplo son 7.200.000, y nos refleja que el 40% son 2.880.000 pesos. Esos 2.880.000 pesos yo los tengo que comparar con los pagos, ojo con esto, pagos laborales no salariales que hacen parte del total de la remuneración. Y en este ejemplo, ¿cuáles serían? La medicina prepagada, en primer lugar, y el bono por mera liberalidad, los cuales ambos suman 3.200.000 pesos. Luego, el ejercicio teórico es coger 3.200.000 pesos, restarlo de 2.880.000, y como efectivamente es mayor el valor de lo pagado a título de pagos laborales no constitutivos de salario que lo que es ese 40% teórico, tenemos un exceso de 320.000 pesos, los cuales se deberían imputar al ingreso base de cotización. Para este ejemplo que tengo acá, el ingreso base de cotización inicial, ¿cuál sería? 4 millones de pesos, como quiera, que es el salario ordinario que recibe el empleado. Luego, el ingreso base de cotización final, sumando el exceso con el ingreso base de cotización inicial, tendríamos un total de un IBC de 4.320.000 pesos. Eso es el cálculo que nos propone el artículo 30. Ahora, aquí me voy a tener un momento, en unos 2 minutos, para sentar también otra base muy importante que hemos visto con muchos de nuestros clientes, y por supuesto los invitamos a que nos consulten en estos temas antes de tomar una decisión. Miren, el hecho de que un pago deba incluirse por exceso propuesto en el artículo 30 no lo vuelve salario, ni tampoco hace que su naturaleza jurídica cambie. Es decir, un pago que originalmente las partes pactaron como no constitutivo, como no base de ingreso base de cotización, no por el hecho de que una parte de este se me vuelva ingreso base de cotización en un determinado mes, eso no me cambia la naturaleza del pago. Por ende, es incorrecto pensar que el artículo 30, el cálculo del artículo 30, es un paso más para la construcción del total ingreso base de cotización que una empresa tiene. Y lo hemos visto porque muchas veces que ocurre en los departamentos de nómina, ellos calculan el valor del ingreso base de cotización metiendo dos premisas. Primero, que sea o no base de 1393, y dos, que sea un pago sujeto a la exoneración de aportes al SENA y CBF y aportes patronales al sistema de salud. Hacen una mezcolanza con todos estos pagos y resultan diciendo que como un pago, por ejemplo, es objeto de exclusión por parte de la exclusión propuesta para el subsistema de salud, y además que es exceso, entonces concluyen que no es base de cotización, u otra fórmula contraria. Son tres temas totalmente diferentes. O sea,
El artículo 30 es un cálculo teórico. La exoneración de aportes es un cálculo teórico. El ingreso base de cotización es un cálculo real. Es un cálculo matemático de qué es lo que es salario y qué es lo que no lo es para establecer efectivamente cuánto tengo que pagar yo respecto de un ingreso base de cotización que es fijo. Dicho esto, la sentencia del Consejo de Estado, que aquí les traigo la referencia principal, es de la sección cuarta, ponente el doctor Milton Chávez García. Es una sentencia del 9 de diciembre de 2021 con 23 números de referencia, los cuales de los únicos que les invito a considerar es el 25185. Y que lo que básicamente intentó esta sentencia es dar una interpretación del artículo 30 de la ley 1393 del 2010, hablar sobre aportes al sistema de la protección social, el ingreso base de cotización para aportes, trajo referencias sobre salario, sobre los ingresos no constitutivos de salario, la sanción por inexactitud y el error sobre el derecho aplicable. Uno ve esta sentencia, por lo menos en esta primera aproximación, y dice, es una sentencia buenísima. Y además que esto es muy importante también sentarlo, y es, ¿qué es una sentencia de unificación? Las altas cortes, cuando expiden, cuando profieren una sentencia de unificación, lo que están intentando es dejar, lo que están haciendo es dejar clarísima su posición y sentar reglas que deben ser aplicadas por los operadores jurídicos. Ahora pregúntense ustedes, ¿qué es un operador jurídico? En principio son los jueces del ramo de la corte que profiere la sentencia. Pero ¿qué pasa con los entes administrativos? Por ejemplo, la UGPP o la DIAN. ¿Ellos están obligados a cumplir la sentencia? No diría, en principio sí, pero tienen posibilidad de ir en contra o al menos de establecer un debate. Yo no veo el por qué no. ¿Y los contribuyentes deben cumplir la sentencia? Pues, a ver, deber, en principio no, pero si no lo hacen, uno diría, cuando llegue el litigio y sea abordado por el tribunal, por el juez o por el Consejo de la alta corporación, en este caso Corte Suprema o Consejo de Estado, pues el juez igual va a tener que fallar conforme a la sentencia de unificación. Entonces, pues esto es como cuando uno le advierten, hágale caso a X persona, porque si no le hace caso, pues igual va a tener luego un problema. Entonces es mejor intentar adaptar la práctica a lo que está diciendo en este caso el Consejo de Estado. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Estableció 5 reglas de interpretación del artículo 30. Las voy a leer y las vamos a desarrollar cada una. La primera regla que sentó, con carácter, por supuesto, de interpretación autorizada, porque es el Consejo de Estado el llamado a interpretar el artículo 30 como quiera, que es un ente que regula la rama administrativa, contencioso administrativa, pero que tiene las facultades de sentar doctrina jurisprudencial desde el punto de vista tributario. Y como lo hablábamos ya, el artículo 30 o la ley 1393 es una norma de carácter tributario, pero con un impacto increíble y muy poderoso frente a los aspectos de seguridad social y aspectos laborales. Dicho esto, la primera regla, ¿cuál fue? Dijo, el ingreso base de cotización de aportes al sistema de seguridad social, o sea, todos los subsistemas del sistema de seguridad social, que en este caso son pensión, salud y riesgos laborales, dijo, únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos son los que por su esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador. O sea, la primera regla que dice, el ingreso base de cotización lo va a constituir el salario del trabajador y todo lo que se considere como salario. Hay varias normas de la Ley 100 y legislación complementaria que hablan de cómo construir el ingreso base de cotización y todas siempre se refieren al artículo 127, por lo que esta primera regla, me parece, lo único que está haciendo es reiterando lo que ya otras normas mucho más antiguas y por supuesto de carácter público habían sentado. O sea, no aportó mayor cosa, más que reiterar una posición apenas obvia, y era que el ingreso base de cotización lo constituye el salario. Pero luego vienen los problemas con las reglas, porque miren esta segunda que nos trae acá.
En virtud de los artículos 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el ingreso base de cotización de aportes al sistema de seguridad social. Según la Corte Suprema de Justicia, si bien no retribuyen, si no se excluyen, son salario. Entonces, aquí nos dice, las partes pueden pactar que un pago que originalmente sería salario se excluya del ingreso base de cotización. Esta regla me encanta porque en consonancia con lo que explicábamos ahorita, se está refiriendo puntualmente a los pactos de exclusión salarial, únicamente. Ahora, aquí comienza realmente el error que en mi opinión tuvo el Consejo de Estado. Respetuosamente digo, creo que aquí se le fueron las luces, porque dijo lo siguiente: el pacto de desalarización no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, ojo con esto, los aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente de la denominación que se les dé. Artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, contraprestación del servicio. Y, además, los factores que las partes de la relación laboral pacten que no integran el IBC en el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración. Esta regla confundió un pacto de exclusión salarial con el pacto de desalarización. Los volvió sinónimos, lo cual, repito, es académicamente inapropiado, porque debió mantenerse con la línea del pacto de exclusión salarial. Porque entonces, ¿qué puedo yo hacer? Yo podría, según esto, desalarizar parte del salario. Y eso es que es jurídicamente imposible, porque yo no puedo desalarizar sumas que por su naturaleza son salario. Lo que puedo hacer es excluir parte de la remuneración de la base de cotizaciones, siempre y cuando se den las características que la ley y la jurisprudencia me lo dan. Pero yo un pacto de desalarización en sí mismo no lo puedo generar. Ahora, asumiendo que esto fue un error tipográfico y que se está refiriendo a pactos de exclusión salarial, miren qué importante y qué interesante que la tercera regla nos está diciendo que el ingreso base de cotización lo van a constituir las sumas salariales más el exceso de lo que sea producto de pactos de exclusión salarial. Y aquí les hago una pregunta, y por supuesto tendremos espacio para hacer preguntas si es que nos queda el tiempito. Yo creo que sí. Sí, correcto, creo que los vamos a tener. ¿Qué pasa con aquellos pagos que son hechos por el empleador al trabajador por mera liberalidad? Según esta regla, no deberían quedar incluidos dentro del artículo 30. Porque aquí dice, no pueden exceder el límite previsto en el artículo 30 los que surgen de un pacto de exclusión salarial o un pacto de desalarización. Entonces, ¿qué? Si yo le entrego al trabajador una bonificación de inicio de año, un regalo, o lo quiero retener y le voy a dar un pago por retención, un bono por retención de carácter no salarial, y no genero un pacto de exclusión salarial, sino que se lo pago por una única vez y le entrego una carta informándolo, quiere decir, según esta regla, que ese pago no debería incluirse dentro del cálculo teórico del artículo 30. Pareciera que eso es lo que quiso decir el Consejo de Estado. Y eso incluso lo refuerza con la regla 4, que es la que se ven en pantalla, que dice: el pacto de desalarización debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios de prueba pertinentes. Quiere decir que sigue enfatizando en que lo importante es tener un documento escrito, firmado por las partes, no por una parte, por las partes, lo cual nos lleva a concluir que estamos y seguimos hablando de pactos de exclusión salarial. Para llegar a la última regla, que dice: los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces.
Si el ente fiscalizador, en este caso le está diciendo esto puntualmente a la UGPP, si el ente fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado a través de los medios probatorios pertinentes. Miren, voy a quitar la presentación para que podamos vernos mejor. Esta sentencia, en últimas, ¿qué quiso hacer? Quiso darle una interpretación a un artículo y con muy buena intención quiso librarnos a los que nos dedicamos a esto y por supuesto a todas las empresas de estar pensando cómo entender el artículo para evitar precisamente las múltiples peleas que hay con la UGPP frente al entendimiento de esto. Porque como les decía, la UGPP entiende que todos los pagos laborales no salariales deben meterse dentro del cálculo. Y por eso cuando los que han tenido fiscalizaciones y por qué no los que han terminado con requerimientos para declarar y corregir, han experimentado que para la UGPP por defecto, cada vez que un bono se genera, lo mete dentro del cálculo del artículo 30, al igual que en una época los reembolsos de gastos, los gastos educativos y todos estos también los estaba metiendo. Pero lo que hizo el Consejo de Estado acá fue irse muchísimo más de lo que se le estaba pidiendo y restringió en el artículo 30 y solamente dejó para ese cálculo los pagos que están precedidos de un pacto de exclusión salarial. En mi opinión, creo que ahí se le fueron las luces a la UGP, al Consejo de Estado, porque el espíritu del artículo 30 es el de buscar incrementar la base de recaudo para el sistema de seguridad social. Luego, al decir que solamente quedan los pagos producto de un pacto de exclusión salarial, está dejando por fuera a un montón de otros pagos. Repito, un ejemplo. ¿Qué pasa si yo a principio de año, yo soy una empresa y a principio de año, decido entregarle a mis trabajadores un bono, un incentivo por buenos resultados de la compañía? Hay empresas que ese pago que lo hacen por una única vez, le dicen al trabajador, para entregárselo, yo a usted le voy a hacer un otro sí al contrato. El problema es que eso jurídicamente tampoco es bueno hacerlo, porque si yo en un otro sí me obligo a entregarle un pago, se me vuelve un pago obligatorio porque yo, empleador, me autoinfligí esa obligación. Luego, no es un pago por mera liberalidad. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? El empleador lo paga y le entrega una carta amigable al trabajador diciéndole, te estoy pagando un bono por incentivo de principio de año, el cual para mí, empleador, es no salarial. Y esta carta que yo le pido al empleado que me la firme en señal de recibido, no en señal de aceptación, pues es suficiente para demostrar a la UGPP que yo hice un pago por una única vez y que por supuesto tiene características de que no hace base de ingreso de IBC, salvo si existiría un exceso en el 40%. Pero con esta sentencia, en principio ese pago ni siquiera lo debería meter dentro del artículo 30. Yo les pregunto, ¿ustedes imaginan el problema que esto genera para efectos de la fiscalización y por supuesto para la defensa que un contribuyente tiene con la UGPP? Porque la UGPP lo que va a decir, ¿sí?, es, oiga, yo tengo un entendimiento, una interpretación que he decantado muchísimo, desde por lo menos unos 6 años, de cómo debe entenderse el artículo 30. Y ahora viene el Consejo de Estado y me cambia la regla. Pero es tan peligroso eso, especialmente porque la UGPP, si ustedes se acuerdan, en el año 2015 sacó una cosa que se llama el Acuerdo 1035, en el que, palabras más, palabras menos, le dijo a sus funcionarios, señores funcionarios, cuando ustedes vayan a hacer una auditoría, ustedes van a revisar los temas jurídicos de la siguiente forma, y les señaló los criterios de interpretación. Y claramente en esos criterios de interpretación dice que los pagos no salariales, pero los pagos laborales que surgen producto de un pago por mera liberalidad o que surgen producto de un pago no habitual, pues hacen base
de 1393. Luego estamos cambiando las reglas a mitad del juego. Entonces la UGP va a decir, yo sigo con mi tesis y que la peleemos después. Y yo también les digo una cosa, un contribuyente, una empresa, perfectamente puede decir, oiga, me voy a acoger a la postura del Consejo de Estado. En lo personal no se lo recomiendo, porque hacerlo es entrar en conflicto directo con la UGPP. Y si bien yo puedo llevar el proceso a los jueces y tribunales administrativos, ya ponerme a cambiar el sistema de compensación para hacerle caso al Consejo de Estado en completa contravía con la UGPP es casarme pelea fija. Y sin perjuicio de que la pueda ganar, piensen ustedes en el tiempo y en las consecuencias que tiene esto en el tiempo de yo tener una disputa con la UGPP. ¿Listo? Entonces, nosotros hasta tanto esta sentencia de unificación no se consolide y no empiece a dársele uso por parte de los jueces administrativos, no recomendamos usarla. Es súper famosa, se volvió muy, muy conocida y es una de estas sentencias que le abren los ojos a veces a los empresarios porque dicen, carambas, puedo reducir un impacto que tenían los pagos o los bonos no constitutivos de salario. De acuerdo, pero hasta tanto esto no se consolide un poco más, nosotros desde ningún punto de vista recomendamos usarla y seguir haciendo la práctica como se las contaba en un principio, y es entendiendo que en ese artículo 30 van tanto los bonos o pagos que se generan producto de un pacto de exclusión salarial, como aquellos que no están en un pacto de exclusión salarial, pero que igual tienen la característica de no ser ingreso base de cotización, porque dentro de las reglas del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo se pueden entender como pagos de esa naturaleza. ¿Listo? Entonces, esta es la sentencia, esto es lo que les queríamos contar. Esto es una gran novedad porque francamente abre nuevamente el camino para ver cómo lo vamos a entender. Y especialmente por la regla quinta, que fue la última, y se las puedo volver a proyectar, y es la siguiente. Esa regla quinta que dice que si el ente fiscalizador objeta, esto es absolutamente peligroso, porque la UGP ya tiene un derrotero de cómo hacer las cosas. Luego, lo más probable es que si yo aplico esta sentencia, la UGP lo va a objetar y me va a poner a mí la carga, yo empresa, me va a poner a mí la carga empresa de probar que un pago es no salarial producto del pacto expreso de exclusión. Si me lo objeta la UGP y ya me está diciendo que no me cree con eso, ¿cómo más le puedo yo probar que el pago es no salarial? Pues producto de lo que dice el artículo 128. Pero si de plano la UGP, pero de pleno el Consejo de Estado ya está diciendo que solamente me vale con los que tienen pacto de exclusión, entonces quedé bloqueado, porque no tengo cómo probarle de una forma diferente a la del pacto. Y si el pacto no me lo sirve, no me lo vale, ¿qué hago? Quedo completamente perdido. Entonces, tengan cuidado con esta sentencia, por favor, no se pongan a hacer cambios drásticos en su esquema de compensación y sí, antes de cualquier otro tipo de acción respecto a este tipo de pagos, consulten, porque consideramos esto va a tener unos profundos impactos en la manera en que se va a establecer el ingreso base de cotización. Sé que tenemos algunas preguntas, me voy a tomar un tiempo para responderlas. Permítanme, por favor. Nos preguntan lo siguiente. Nos hablan sobre los viáticos. Nos preguntan que si deben ser legalizados por el trabajador. La legalización de gastos y en general de viáticos no importa. Lo que interesa es que el empleado cause un viaje, genere el viaje y que la empresa le pague esto. Yo sé que ocurre mucho que al empleado se le pide que los legalice y por supuesto esto es más para un control contable, pero la legalización de gastos, que la haya o no lo haya hecho, no me excluye a mi empleador del deber de entenderlos como viáticos, ya sea salariales o no salariales, dependiendo de la recurrencia y de la destinación de los mismos. Nos preguntan, para hacer el cálculo del exceso, ¿se debe tener en cuenta o no en el total remunerado las novedades de incapacidad, permisos y vacaciones? Miren, las novedades
que se tengan en el mes depende cada una de su naturaleza, porque por ejemplo, si yo hago una novedad de vacaciones, la remuneración vacacional en principio sí va por la 1393, pero las incapacidades y estas no, porque esos son un auxilio que paga el sistema y que mal haría yo en meter dentro de la 1393. Las bonificaciones no salariales que se entregan en diciembre a través de planes institucionales de pensiones, cuando el trabajador lo retiene en el fondo de pensiones, se debe incluir ese pago en la depuración del artículo 30 de la ley 1393 del mes en que lo retire. Esta es una pregunta bastante compleja y sin perjuicio de que lo podamos establecer, lo podamos conversar más en detalle. Lo que sí les puedo decir es que los fondos institucionales de pensiones, en principio, deben, el aporte, perdón, que se haga un fondo institucional, debe pasar por 1393 en algún momento. Por favor, no caigan en el error que caen muchos, que dicen que como ese es un pago que yo lo hago a un tercero y que solamente queda registrado contablemente como un pago a un tercero, no lo debo someter a 1393. Esto es un punto que ha generado enormes dificultades con la UGPP y que particularmente terminan siempre perdiendo los contribuyentes. Yo lo someto a 1393, quedo perfecto. Si no lo someto a 1393, tendría que tener unos argumentos jurídicos y un desarrollo muy, muy especial para tratar de defender mi posición e igual sería cuestionable. Completamente de ¿Cuántos acuerdo bonos? contigo, Germán. ¿Cuántos Y eso bonos? con, Sí. perdóname, y eso con la incidencia que tiene desde el punto de vista tributario, ¿no? Que ahí hay un problema y es en qué momento se debe realizar, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos esos aportes institucionales están condicionados, ¿no? Y Claro. a una permanencia, etcétera, etcétera. Entonces aquí la pregunta específicamente en el tema tuyo es, ¿cuándo también se generarían esos aportes a la seguridad social? ¿En el momento en que se consolida el derecho en cabeza del empleado o estamos así, que es el mismo tema que tenemos en retención en la fuente? Sin embargo, en la norma en impuestos lo que nos dice es se deduce en el año en que se haga el aporte al fondo, siempre y cuando no exceda unos límites que establece la norma. Pero así como queda, entre comillas, en suspenso la retención en la fuente, en el caso tuyo, la pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento se debe efectuar entonces el aporte? Mira, en mi opinión, es cuando la empresa hace el pago al Fondo Institucional de Pensiones, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si no se hace ahí, ¿cuándo? Cuando el empleado lo retire, el Fondo de Pensiones no tiene capacidad para hacer un pago a, un fondo, a los fondos de pensiones ni a los fondos, o sea, no tiene posibilidad de hacer una pila. ¿Qué va a hacer el fondo? Va a llamar a la empresa y le va a decir, oiga, es que esta persona lo retiró, haga usted el aporte. ¿Con fundamento en qué? Porque el que paga es el fondo a la persona, no pasa por la empresa. Luego la empresa ya no tendría cómo. Desde un punto de vista práctico, yo veo inmensas dificultades para postergar la consideración del artículo 30 al momento en que el empleado consolide el pago, consolide el dinero en su cabeza. Y con un agravante, ¿con qué ingreso vas, con el ingreso base de cotización de qué mes se va a hacer la comparación? ¿Del mes en que la persona lo retire? Si la persona lo retira después de terminado el contrato, entonces, ¿quién le hace el pago? Yo creo que lo más sano es hacerlo por parte de la empresa, meterlo entre la 1393 al momento en que hace el pago. No obstante, tributariamente tiene un tratamiento diferente. Diferente. Gracias, Germán. Con todo gusto. ¿Cuántos bonos por mera liberalidad se pueden dar al empleado en el año sin que se sume al IBC? Magnífica pregunta. La realidad es que no es cuántos bonos, es qué clase de bonos yo estoy pagando. Porque es que, y con esto quiero ser muy claro, el nombre que yo le pongo a un auxilio rara vez es la realidad del auxilio. O sea, cuando yo le pongo un nombre auxilio de alimentación, miren, normalmente no es un auxilio que se esté destinando para que la persona compre alimentos. Es un nombre, es una diferencia semántica que se le da, es un nombre. Luego, ¿cuántos bonos? Miren, la recurrencia de un bono, si me apego a un principio hermenéutico de la literalidad, el principio gramatical de interpretación jurídica, tendría que ser cualquier pago cuando ya sean dos. O sea que, ¿cuántos bonos puedo pagar yo? Pues la idea es hacer uno. Pero la manera en que yo plantee el auxilio, la manera en que yo genere ese beneficio va a ser la clave.
Porque si yo a un empleado le pago un beneficio a principio de año o en marzo o cualquier mes, incentivándolo, por ejemplo, a que se quede, ese pago es por una sola vez. Puede que en 4 meses la persona vuelva a hacer escándalo y diga que se quiere ir y yo le pague otro bono. En mi opinión, seguiría siendo un pago por mera liberalidad y por una sola vez. ¿Sí? Entonces, depende de la minucia en cada uno de cómo lo vamos a desarrollar. Dice, el Consejo de Estado cuando emite estas sentencias no lo hace en conjunto con la UGPP y la DIAN, no. Ellos sientan una posición especialmente conforme a lo que han visto en tendencia y a su interpretación jurídica de la norma. Luego, que cojan a la DIAN y a la UGPP y les digan, pongámonos de acuerdo, la respuesta es no. Ocurre que los llaman como partes a manifestarse frente al posible fallo, pero que tengan el deber de realizarlo, que lo hagan regularmente, no es así. Se puede pactar una bonificación no constitutiva de salario que es a mera liberalidad, pero se da cada mes. Miren, en sí esta pregunta me lleva, y gracias al señor Juan Guillermo, porque es en sí mismo un error decir que yo pacto un pago por mera liberalidad. Cuando yo pacto un pago, no es un regalo. Yo lo estoy volviendo una obligación. Se los pongo así. Si yo cada mes le digo a un empleado, trabajador mío, yo te voy a pagar 400.000 pesos de auxilio de rodamiento y lo someto a una condición. Mientras usted tenga un automóvil, yo le pago un auxilio de rodamiento. Yo no estoy dándolo por mera liberalidad. Estoy generando un compromiso de pagarle al empleado un dinero mientras él tenga un vehículo y, por supuesto, mientras trabaje para mí. Yo también podría en ese acuerdo decir, oiga, se lo voy a pagar hasta que usted tenga vehículo o por un plazo de un año. Incluso puedo poner que lo voy a retirar libremente en cualquier momento. Si el empleado me firma ese documento, él está aceptando que yo se lo puedo quitar en cualquier momento. Que luego me monte en furia y me mande al demonio es otra cosa. Pero que en ese momento yo lo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero fíjense que ahí ya rompo con la consideración de que sea un pago por mera liberalidad, porque la mera liberalidad es un regalo. Es cuando yo de buenas a primeras me aparezco y le digo al empleado, te voy a regalar esta plata, te voy a regalar este bien. Miren, las antiguas anchetas que se daban en fin de año cuando íbamos a la oficina o cuando se daban anchetas, esos son regalos. Cuando una empresa a principio de año decía, les quiero dar un bono a todos mis empleados porque me fue bien, eso es un regalo. Eso es un bono por mera liberalidad. Entonces, que si se puede pactar una bonificación no constitutiva de salario, que es a mera liberalidad, pero se da cada mes, pues si yo pacto algo para que se haga cada mes, no es por mera liberalidad, lo genero como un compromiso. Y ahí es donde debe existir el pacto de exclusión salarial para que las partes de antemano que dejan claro que no lo van a considerar como base de contribuciones al sistema de seguridad social y para fiscales, siempre y cuando quede así se puede hacer. En cuanto a los beneficios a los colaboradores cuyos pagos se realizan a un tercero, por ejemplo, la medicina prepagada, si estos no quedan en nómina, como el software podría calcular el exceso del 40%, puro desarrollo de software. Ahí es el puro desarrollo de la herramienta que haga que se pueda generar eso, pero toca pasarlo. Les digo de antemano, es importante pasarlo al menos por el cálculo del artículo 30. De lo contrario, tendríamos un problema de contribuciones y de aportes. Cuando hay pago de vacaciones compensadas, estas se aplican para depuración de la 1393. Gran pregunta, no se las contesto porque esto implica hacer un desarrollo completo de cómo se aplican las vacaciones compensadas y aquí nos podemos quedar, pero en principio hay algún nivel de reparo sobre esta consideración. Hay unos fondos voluntarios en pensiones que no van a nombre del trabajador, solo queda su nombre en el momento en que se cumple un requisito. ¿Qué pasa con estos casos? Miren, cualquier pago que yo le haga a un empleado o que lo haga potencialmente beneficiando al empleado debería quedar dentro de la 1393, salvo que tenga los argumentos jurídicos para decir que no queda. Luego, si yo hago pago un fondo de voluntario de pensiones en el que no queda a nombre del trabajador, pues entonces a nombre de quién queda. Porque yo no puedo estarle haciendo pago un fondo de pensiones sin que eso tenga de alguna manera una forma de conectarse al empleado.
Dicho esto, si yo dejo un pago indeterminado a un fondo de pensiones y eventualmente ese fondo de pensiones va a tener una cuenta individual a nombre de un empleado mío, pues la UGPP lo coge fácil, especialmente cuando cruza los aspectos contables que yo tengo que reportar en mi contabilidad con los pagos que yo hago de carácter laboral. Y más que todo, porque estos son pagos que, bien o mal, y me corriges, Nasira, estos pagos normalmente se toman como deducibles para el impuesto a la renta de la empresa porque finalmente son gastos laborales. Entonces, si yo lo meto como un gasto laboral, pero no lo meto, no lo identifico como un pago que en algún momento beneficia al trabajador, me van a coger y voy a tener incumplimientos de cara a los aportes al sistema de seguridad social. Y adicionalmente, por normas de la superintendencia, recordemos que ya estos pagos no pueden ser innominados, o sea, tienen que estar en cabeza del trabajador. Otra cosa es que estén sujetos a una condición, que es una situación completamente distinta. De acuerdo, Claro. Germán. Y una última pregunta, sé que hay varias, pero he tratado de responder a todas. Dice, auxilios educativos universitarios, en donde los pagos son altos, dentro de un mismo mes también se incluye el cálculo del 40%. Sí. Qué buena pregunta esta, porque también me permite, y con esto cierro y gracias por los minutos que me están regalando además, es importantísimo de verdad dejar claro que los gastos educativos en principio no son gastos que yo pueda usar para compensarle al trabajador, para incentivarlo a quedarse conmigo o para como parte de su plan de compensación y beneficios, pretendiendo yo darle al empleado unos auxilios educativos y luego decir que son gastos de la empresa. Esos no lo son. Si yo a un empleado le voy a dar, ejemplo, la matrícula de un curso o le voy a dar una matrícula de los colegios de sus hijos, pues en principio pasan por el artículo 30. Es que deberían pasar, porque a menos que yo diga que ese es un gasto que necesito hacer para que el trabajador esté conmigo, por ejemplo, que lo estoy capacitando, asumamos, por ejemplo, un abogado, que lo necesito mandar a un curso en AmCham para capacitarse en temas de nómina y que para tal efecto, siendo una persona del equipo de nómina, necesita tener esto para estar al día. Eso es un gasto que la empresa puede tomar como un gasto educativo y por ende ni siquiera someterlo a 1393 porque es un pago que la empresa hace específicamente para poder tener a la persona trabajando. Pero si yo, por ejemplo, le pago el pregrado o un posgrado a un trabajador y decir que ese es un gasto de la compañía y que por ende es un gasto, un gasto educativo o una herramienta de trabajo, pues estoy haciendo muy mal las cosas en la medida en que estoy tratando de sacar las cosas de la 1393 precisamente por manejar semánticamente un valor, un concepto que al final me va a generar un gran problema a mí cuando me cuestione la UGPP. Entonces, Sí, pero de nuevo. ahí, Germán, ahí nos toca tener cuidado con una norma que salió, acuérdate, hace unos 2 años, más o menos 2, 3 años, en la cual se habló de los famosos auxilios educativos, donde la norma lo que quiso también es, por lo menos desde el punto de vista tributario, no considerarla como un ingreso tributario siempre y cuando se cumplieran una serie de requisitos. Pero ahí también la norma dice que también los excluye para efectos que tampoco serán salario. Entonces, yo no sé si esta norma, que es una norma muy especial, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, por ejemplo, los pagos tienen que hacerse directamente a la institución y uno de los requisitos que exige esa norma es que en ningún momento estén condicionando la permanencia, estén condicionados para un beneficio del empleado, es decir, que se condicione la permanencia o alguna situación en particular. Entonces, no sé si ahí hay una pequeña excepción siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos. Yo creo que desde el punto de vista, ojo con esto, yo creo que desde el punto de vista laboral y del sistema de seguridad social, sí tienen que meterse. No obstante, desde lo tributario tenga una característica, y aquí también, y gracias Nasira por tu intervención, porque me permite también y concluir con esto. Los aspectos laborales son los mismos que seguridad social, o sea, esos dos son primos, son siameses. Los tributarios, si bien van muchas veces de la mano, son dos temas completamente independientes. Hay muchos temas que tributariamente tienen un tratamiento y que laboralmente tienen otro. Y a pesar de que uno pueda elaborar una consideración tributaria, por favor, siempre tengan también al laboralista
al lado porque las consideraciones laborales son totalmente diferentes. Y creo que este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo a un empleado, y hay una pregunta buenísima que aparece ahí, y gracias de nuevo por el tiempo, que me dice, ¿qué pasa si yo necesito capacitar a la persona? Si es una persona que por su cargo necesito capacitarlo, pues si necesito capacitarlo está bien, porque es que hay un nexo de causalidad entre la función que desarrolla el empleado versus mi necesidad de pagar un curso. O sea, si yo necesito darle, ejemplo, un posgrado a el gerente o al director del departamento de talento humano sobre, qué sé yo, gestión del riesgo psicosocial. ¿Sí? Me lo estoy inventando. Sí. Pues es una cosa directamente necesaria para que la persona haga su trabajo. Luego, claro, yo lo puedo tomar como un gasto educativo, yo empresa. Entonces, el pago que yo le haga a la universidad o al instituto, la factura puede ser enorme, pero eso es una herramienta de trabajo. Pero miren, es que me ha pasado. Empresas que como parte de su plan de beneficios le dicen a sus empleados, yo les pago los pregrados y le pago los posgrados. Yo les pregunto una cosa, si yo contrato a una persona sin título universitario No lo tienes. y le pago un título y le pago la carrera, ¿qué demonios tiene que ver la carrera que está estudiando ese profesional con el desarrollo del trabajo? Porque es que de principio, si yo contrato a una persona sin la capacitación, luego decir que lo estoy capacitando y que por ende lo voy a tomar como un gasto, como una herramienta de trabajo, no hace sentido. Y la UGP inmediatamente sale y dice, yo no se lo admito. ¿Por qué no? Porque por su naturaleza no tiene un nexo de causalidad. Yo le puedo hallar mil respuestas a cómo sí es consecuente pagar una universidad a una persona, pero es que te los pongo con toda lógica. Si yo a una persona le digo, te voy a pagar tu pregrado, ¿no es más lógico decir, yo qué hago contratando a una persona que no tiene un estudio para un cargo? ¿Es esa persona idónea? No lo es. Y si yo después voy a decir, no, es que necesito capacitarlo y por ende voy a pagarle ese pregrado, no es más fácil, no es más lógico pensar que yo lo que estoy haciendo es intentando culebrear un poquito la cosa para decir que es que estoy haciendo un gasto de la compañía, un gasto de capacitación para no someterlo a 1393. Entonces, esa es una pregunta casi que filosófica que valdría la pena hacerse en un espacio de estos. Señores, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por los minutos de más que nos concedieron. Eh, por favor, quedamos muy atentos a cualquier pregunta y reflexión final. Pregunten, de verdad, estos son temas que hay que preguntar. No piensen que lo pueden manejar solos, especialmente con sentencias como esta, que a pesar de que con muy buenas intenciones, creo yo, se equivocó bastante en la concepción misma de lo que son los pagos laborales no constitutivos de salario. Germán, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos aportes. Germán, Nasira, muchas gracias por liderar esta charla.